Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de la carta que, que manda Pablo a los Gálatas. Los Gálatas vivían en una región de Asia Menor, pero vamos a orar. Sebastián, hacemos una oración que vas a cumplir años para iniciar esto. Padre, te damos gracias por todas las personas que estamos aquí, por los que están por llegar. Te damos gracias porque nos enseñaste muchas cosas en este libro de Gálatas y sabemos que esas cosas las vamos a utilizar en nuestra vida diaria. Te damos gracias porque hoy es el resumen y vamos a recordar muchas de las cosas que aprendimos. Te damos gracias y sé tú el que hable en esta mañana. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, recordemos que Pablo escribe esta carta alrededor del año 50 después de Cristo. En su segundo viaje misionero, él visita a Galacia, la región de Galacia, y ahí está unos meses, lo vamos a ver más adelante, parece que se queda a causa de su enfermedad, y ahí levanta una misión o una iglesia. Recuerden que Pablo era llevado hacia los gentiles. ¿Cómo iniciaban las cartas o cómo se inician las cartas? Con una presentación de quién es el que está escribiendo, ¿verdad? Dice aquí, ¿quién me lee el versículo 1, por favor? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El 2, ¿no es? Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo realmente no fui llamado por ningún hombre, sino directamente por Jesucristo y por el Dios Padre. Entonces, es la presentación de Pablo. Y luego habla sobre cuál era la voluntad del Padre, el cual se dio a sí mismo, versículo 4, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero en el versículo 3 dice, gracia y paz. Quedémonos con esa palabra, porque es la última palabra. Si me buscas el capítulo 6, al final, como empieza, diciéndoles, gracia y paz sea para ustedes. ¿Quién me lee el último versículo del capítulo 6? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, así empieza y así termina su carta, ¿verdad? Con la gracia. Esta carta tiene una distinción. El asunto era que Pablo, como los había evangelizado, de repente ellos se desviaron del evangelio que Pablo les había legado o dejado, ¿verdad? El versículo 6, ¿quién me lo lee? Del 1. Del 1, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Rápido se desviaron, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante por qué. Dice, no sé por qué tan solo los dejé y se desviaron del evangelio que yo les dejé, del evangelio de la verdad de Jesucristo. Dice, llegaron otros y los cambiaron, los trastornaron. Pero si viniera un ángel o el mismo apóstol o cualquier otro siervo de Dios y les llame, les diga otro evangelio, sea llamado anatema. Luego les dice, yo no quiero quedar bien con ustedes,
Yo quiero quedar bien con Dios. Sí. Realmente lo que me interesa es que la palabra de Dios sea clara y específica en ustedes. ¿Cuál era el carácter de Pablo? Estamos viendo, en esta carta vamos a ver algunas condiciones de su personalidad. El problema decía Pablo, que todo lo que aprendió él, dice, yo lo aprendí por revelación. Y comienza a hablar de su conversión, que estuvo... que asolaba la iglesia de Dios. Sí, ¿me lo lees, por favor? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Así es. En el 14 dice que era, ¿me lees el 14? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así es, él era mucho más celoso de todas las tradiciones. Puede ser tal vez tu carácter, ¿no? Que eras firme en las tradiciones de tus padres, que él lo creía así. Pero dice, pero cuando le agradó a Dios apartarme del vientre, ya me había apartado en mi madre, ¿verdad? Ya era yo apartado. ¿Para qué? Para revelar al mundo a Jesús, o a los gentiles específicamente a Jesucristo. Y aquí se da cuenta Pablo de que tenía un llamado, que aunque perseguía a la iglesia, pero llegó el momento en que Dios lo llama para su obra. Ahora, ¿te pasaría eso a ti? ¿Dios te llamó? Sí. Sí. A lo mejor tuviste que pasar una situación en tu vida fuerte, porque vamos a ver la conversión de Pablo, para que dentro de esa debilidad Dios te comenzara a usar. Entonces, todos los caminos, cuando Dios te pone el ojo, va a usar ciertas circunstancias o Él va a empezar, para sacarte de ahí y hacer su voluntad en ti. Porque Pablo hacía la voluntad de él y la de sus padres. Él creía que hacía bien, pero Dios lo está sacando. ¿Qué sucede con Pablo? Dice que estuvo 3 años en Arabia, de ahí se fue a Damasco. Versículo 18, ¿quién me lo lee? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y luego dice que estuvo con Jacob, el hermano del Señor. Después fue a las regiones de Cilicia. Aquí, versículo 23. ¿Quién me lo lee? Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces comenzó a predicar, y dice que la gente decía, ¿cómo es posible que que asolaba, que lastimaba la fe de Jesucristo, ahora predica a favor de Jesucristo? Debe haber sido, ¿Sí? debe haber sido como una estrategia de Dios para que la gente le pusiera más atención a ese ministerio que... Algunos le ponían atención, otros lo rechazaban, ¿verdad? Imagínate el que metió a la cárcel a su padre, a sus hermanos, y luego llegaba y les predicaba del amor de Cristo. O sea, no puede ser, ¿verdad? Entonces, era un momento muy difícil para Pablo. Pasan 14 años después, dice, y él ya estaba con él, Bernabé y Tito. Ya se volvieron sus seguidores. Pero en el versículo 2, ¿quién me lo lee? Del capítulo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. ¿Qué es lo que empezó a tener Pablo? Revelaciones.
y comenzó a moverse. ¿Qué es una revelación? ¿Alguien me puede ayudar? Que se te revela. ¿Se acuerdan de las famosas fotografías de antes? Que decían, voy a revelar mi rollo fotográfico. Voy a ver qué es lo que hay. Y ya lo revelaban a través de una luz, o no sé cómo le hacían, Algo que no es ¿verdad? Cristo. Y entonces algo que estaba encubierto, de repente aparece. Esa es la revelación del Evangelio. Algo que está encubierto en tu vida, de repente aparece una verdad. Y dice que a causa de las revelaciones comenzó él a tener cierta reputación, ¿verdad? Fue a hablar en privado sobre alguna situación que estaba sucediendo en Galacia. ¿El problema cuál era? Versículo 4, ¿quién me lo lee? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Había hermanos que habían estado ahí, como que manipulando las cosas, ¿verdad? A escondidas, los falsos hermanos. ¿Cuál era el problema que empezaba a existir en ese lugar? Dice que Tito que era griego, fue obligado a circuncidarse. Él no lo obligó, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que existía? ¿Y cuál fue la revelación que tuvo Pablo? Que no es en el cuerpo, es en el corazón que había circuncidarse, que es circuncidarse. Que en el cuerpo la ley de Moisés era en ese entonces, pero que ahora con la venida de Jesucristo era la gracia la que actuaba. Que para ser convertidos tenía que ser en el corazón. Por eso en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, y si esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema? Que seguían la tradición de sus padres. Versículo 7, por favor. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Cuál era hacia quién iba Pedro? A los judíos. A los judíos, que los judíos creían en la circuncisión. Y Pablo va a los gentiles que decían, no es necesario circuncidarse en la carne, sino en el corazón. Entonces, el versículo 9, por favor, ¿quién me lo lee? Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, los discípulos del Señor, las columnas, les habían dado permiso, ¿verdad? Ya se habían puesto de acuerdo y dijeron, bueno, pues vete para los gentiles. Dice, a mí y a Bernabé. Nada más que no se olvidasen de los pobres, ¿recuerdan? Y aquí empieza el problema. Versículo 11. ¿Quién me lo lee? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que le reprochó
Pablo a Pedro. El 13, Juanito. 13. Ujú. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El 14 de una vez, ¿sí? Pero cuando vi, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, dos caracteres muy fuertes se presentan cara a cara. Pedro y Juan. ¿Qué ventajas tenía Pedro? Exactamente. Que él anduvo con Jesús. Pareciera una desventaja para Pablo, ¿ah? Que él no anduvo con Jesús. Pero entonces Pablo, fíjate, los dos caracteres fuertes, ¿ah? Pablo lo reprende cara a cara. Dice, no es necesario circuncidarse. Entendamos que esto es el mundo espiritual. Este mundo es por fe. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué les dice Pablo? Es por fe. Por eso andamos, no por vista. Si anduviéramos por vista, las cosas tendríamos que palparlas. Tendríamos que hacernos imágenes. Tendríamos que hacernos dioses. Esto es por fe. Dios habita en nuestro corazón. Dice Pablo, no volváis otra vez al yugo de la esclavitud, de que es la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, aunque cumplimos la ley. ¿Cómo lo hizo Jesús? Sí. Aunque cumplimos la ley. Fíjense, Jesús cumplió toda la ley. Pero no encontraron falta alguna en la ley, en Jesús, ¿verdad? O sea, la ley de Moisés, la ley que Dios le dio al pueblo, no lo pudo condenar. Pero sí la condenó la ley de la mentira, porque fue condenado por mentira, ¿o no? No por la verdad. Pilatos dijo, yo no encuentro nada en este hombre, ninguna transgresión de la ley. Al rey de los judíos. No hay nada por qué condenarlo. ¿Qué le decían los sacerdotes? Es que se hizo hijo de Dios. ¿O no? ¿Y no era hijo de Dios? Pues claro que era hijo de Dios. Entonces, la ley de Moisés no lo pudo condenar. Lo condenó la ley de la mentira. ¿Eh? O sea, no hubo ley que lo condenara. Él cumplió toda la ley. Pablo hace una declaración poderosa, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Y quién me lee el 20, por favor? Con Cristo fue juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese versículo lo tenemos que aprender de memoria. ¿Eh? Bueno, muchos versículos de memoria. Si nos aprendiéramos toda la Biblia, ¿cómo seríamos? Dicen que había un joven en Rusia, músico, muy talentoso para el piano, y lo iban a poner en una orquesta, iban a hacer una audición muy importante de un compositor ruso, que si me preguntan su nombre no me lo aprendí. Pero este joven músico era el protagonista del piano, y cuando están en escena se dan cuenta de que las partituras no les hace caso. Se lo aprendió todo de memoria. Y todos los músicos experimentados estaban con sus partituras.
Entonces, tocó tan excelente que estaban maravillados, que no había leído una sola nota. Cuando le preguntan, ¿cuánto tiempo estudias? Él dijo, 10 horas diarias. 10 horas diarias. ¿Se acuerdan de Michael Phelps? ¿Cuánto tiempo entrenaba? 8 horas diarias, nadando en el agua, ¿verdad? Y me parece que antes de, en más intenso, eran 10 horas o 12 horas. Entonces, la excelencia de Pablo, ¿cuál era? Dice que estuvo 14 años, más 3 años, pegado todo el día a la palabra de Dios, indagando, investigando, yendo, compartiendo. Entonces, por eso esta declaración dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El tiempo lo metió al corazón de Jesús, ¿verdad? El tiempo de permanecer, dice. No hago menos la gracia, no desecho nunca la gracia, dice. En este versículo también como que me da a entender que está con Cristo crucificado y ya no vive Él sino Cristo. O sea, todo su espíritu se eleva todo el espíritu con Cristo. Y lo poco que le queda de la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios. Así es, todo se sumergió, aguas profundas, ¿verdad? Se sumergió completamente. Si acaso viviera en la carne físicamente como estaba, eso, lo que hacía, lo vivía por el Hijo de Dios. O sea, su vida estaba, alma, espíritu y cuerpo estaban metidos ahí. Y a partir del capítulo 3, habla y está enojado. El 1, ¿quién me lo lees, Humberto, por favor? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Insensato. ¿Qué es una palabra insensata? Y una palabra sensata, lo contrario, ¿qué sería? Diligente, estudioso. ¿Qué más podría ser sensato? ¿Cómo? Persistente. Entonces les dice, insensatos. ¿Cuál fue la palabra, pastor? Tontos, ¿verdad? Fatos. Torpes, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Están cometiendo una insensatez. Y les dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu? Por las obras. Y luego les dice, habiendo empezado en el Espíritu, terminan en la carne. Y fíjense, aquí está la clave. Si empezaron en el Espíritu, ¿tenían obras? ¿No? ¿Cuáles obras? Cuando tú recibes a Cristo, ¿ya tenías obras? ¿No? Lo recibiste por el oír con fe. Luego vienen las obras, ¿verdad? Es el fruto del... Por eso es el fruto del Espíritu. Por eso dice, lo recibiste ya tenías obras, ya eras bueno, ya ibas a los centros, ya tenías ministerios. No. Entonces, empezaste por el oír. Y luego vienen las obras, ¿ah? Vienen las obras. Entonces, dice... Tantas cosas habéis padecido en vano que fue en vano. El versículo 5, Angélica, ¿me lo puedes leer? Sí. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién es el que suministra el Espíritu entre vosotros? ¿Jesús? Bueno, ¿no sopló ante sus discípulos? Sí. ¿Qué hacía? Maravillas. ¿Por qué?
por el oír por fe. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que hago yo lo he oído de mi Padre. ¿Sí se recuerdan ese pasaje? No hago yo lo que yo digo, sino lo que he visto y he oído de mi Padre. Entonces, ¿quién suministra el Espíritu? Jesús. ¿Verdad? Y les daré de mi Espíritu, dice, y no los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces, no nos dejaré huérfanos. Y luego nos hizo, me acuerdo de Angélica que nos explicó el pacto de Dios con Abraham, la alegoría, ¿verdad? De Sara y Agar, el hijo de la esclava que se llamaba Ismael y el hijo de la libre. ¿A quién echaron fuera? ¿A quién echaron fuera de la casa? Al hijo de la esclava. La esclava, ¿qué hacía en la casa? O el hijo de la esclava, ¿qué hacía en la casa? Hacía escarnio a la libertad. La alegoría es esa, ¿verdad? Que en la ley, que te trae esclavitud, no te deja ser libre, está en tu casa. ¿Cómo es eso? Un ejemplo práctico. En nuestra persona. Soy hijo, en mi vida existe el pecado que me trae esclavitud. Y Jesús o la gracia que me trae libertad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace el pecado en mi vida? Me recuerda mi historia, mi pasado. Y no me deja ser libre. Oye, yo pequé. Y yo hice esto. Eso me dice mi esclavo. La libertad me dice, ya fuiste perdonado, ya Jesús pagó el precio. Y volvemos otra vez. Es que yo fui pecador. Pero ya no lo eres. Ya eres limpio, ya eres libre. Y pasa el tiempo y vas a hoy es una bonita predicación. Arrepiéntete, raza de víboras. Y entonces otra vez se te viene el pecado. Es que yo hice esto. Y otra vez tengo que arrepentirme. ¿Quién no te a quién tienes que soltar de ahí? A tu pasado. ¿O no? Ya Juanito ya está limpio, ya no lo juzguemos. A tu pasado tienes que soltarlo, echarlo fuera. ¿Te pertenece? Te perteneció tu historia esa, pero ya lo dejaste libre. ¿A dónde lo mandaron? Al desierto, ¿eh? Allá soltaron a Agar, ya. Nosotros a las profundidades del mar. Ahí Cristo lo llevó. ¿Y qué hay en las profundidades del mar? El infierno. ¿Verdad? Bueno, estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Pues ahí también se cumple donde la promesa para Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál era el problema con los Gálatas? Que decían, es nuestro padre Abraham, ¿verdad? Así decimos también los cristianos, padre Abraham, porque de ahí viene la descendencia de la multitud de naciones, ¿verdad? Así le dijo Dios a Abraham. Ahí, ¿en qué serán benditas todas las naciones? ¿En qué somos benditos a través de Abraham? ¿No? En su fe, que le creyó a Dios y decidió cambiar su historia en esa promesa. No que cuando salimos juntamente con Abraham, ¿o no? En los lomos de la fe de Abraham. Salimos de ahí. Entonces, ¿qué dicen, por ejemplo, Agar e Ismael? ¿De dónde salió?
También de ahí, También ¿o no? Abraham. ¿También era su padre? Sí. También. Y entonces, los musulmanes, ¿qué dicen? También es nuestro padre. Abraham. Ahora, ¿qué es lo que difiere entre el esclavo y el libre? ¿Cuál es la diferencia? Si venimos de la misma fe. Pero una es de la promesa. ¿Mandé? De diferente madre. De diferente manera. Uno, de la esclavitud de la ley, ¿verdad? Y el otro de la esclavitud de la gracia, de la esclavitud de la libertad de la gracia. ¿Es diferente? ¿Quién iba a ser sacrificado y quién se dejaba sacrificar? ¿Ismael o Isaac? Isaac. Isaac dijo, ¿qué haces, padre? Pero nunca se resistió, ¿verdad? Y en cambio, Ismael era duro, ¿cuál fue la palabra que usaste? Escarnecedor, ¿verdad? Molestaba a la libertad. Entonces, es diferente el hijo de la esclava al hijo de la promesa. Ahora, el hijo de la esclava siempre será siervo, ¿verdad? Y el hijo de la promesa, ¿qué heredó? Libertad, ¿verdad? Libertad. Versículo 18 del capítulo 3. ¿Quién me lo lee? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mediante una promesa. ¿Y el 19, por favor? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es nuestro mediador? Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. De ahí viene Judá, de ahí viene David y de ahí viene Jesús, ¿verdad? Y nosotros, cuando nacemos de nuevo, somos incrustados en Jesús, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, versículo 25, 24 y 25, ¿quién me lo lee? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa ayo? Cobertura, protección. Nodriza nos llevó de la mano. La fe, como niños, nos llevó de la mano. ¿Para qué? ¿Para qué llevas a un niño de la mano? Para guiarlo. Ajá. Pero ya venido a Jesucristo, ya cuando, por eso es el bautismo a la edad consciente. Ya cuando ya no eres niño, dices, ahora, suéltame, ley, ahora vivo bajo la gracia de Dios, bajo el sacrificio, la fe del sacrificio de Jesús que ya pagó para que este ayo ya no me guíe más. Ahora soy libre. Ahora lo hago por fe, porque le creo a Él. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Oh. El 28, ¿me lo lees? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo pone a la humanidad? A los ojos parejo. ¿Ah? Ni el hombre es más, ni la mujer es más. Somos, ante los ojos de Dios,
igual. Ni el griego ni el gentil, ante los ojos de Dios, somos iguales. Quiere decir que si estamos orando y buscando a Dios y haciendo sus obras, sirviéndole a Dios por 30, 40, 50 o 100 años, y llega uno y recibe la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos va a ver igual. ¿Esa es la gracia? ¿Se acuerdan de el ejemplo, la parábola que pone Jesús? El pastor se va a recordar de aquel hombre que va y contrata jornaleros a las 8 de la mañana y otros unas horas antes de salir, y a todos les paga igual. Dice, pero yo estuve sirviéndote 50 años toda la mañana y este llega, trabaja una hora, le pagas igual. ¿Cuál fue la respuesta del jornalero, del dueño? ¿Cuál fue? ¿Recuerdan? Pago había sido acordado. Eso hizo que tú te ganaste. Yo quiero pagarle a esto lo mismo que le voy a pagar, yo soy el dueño. Yo te acordé de que ibas a ser salvo, desde niño te aparté, y al final de sus vidas, antes de morir lo aparté, pero yo estoy cumpliendo contigo, ¿o no? En eso acordamos que tú ibas a ser salvo, y ya aquí está cumpliendo. Entonces, esto es lo que está diciendo, no hay griegos, ni judíos, ni mujeres, ni hombres, ante los ojos de Dios, bajo su gracia, somos iguales. Yo me pongo a pensar, imagínate todos aquellos que anduvieron con Jesús y le servían y todo, y llega aquel que perseguía a Jesús y Dios lo levanta con milagros y poderes. ¿Había celo? Luego hasta los regaña. Y luego hasta los regaña. Había celo, ¿ah? Aplíquelo al ladrón simplemente. Ajá. En ese momento, Dios lo perdonó y punto, se fue. no anduvo con él ni nada. Nada, al final lo perdonó. El 29 es con este cierra el capítulo 3. ¿Me lo lees, por favor? Sí, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos Según la promesa. según la promesa. ¿Somos descendientes nosotros de Abraham? Según la promesa. Porque fuimos injertados en la vid verdadera. No éramos, pero ahora somos injertados por la fe en Jesús. Porque también en Abraham venía la simiente de Cristo, nosotros recibimos a Cristo. Así es. Me lee el 5, por favor, del capítulo 4, por favor. Ahí está. ¿Quién? A ver, más fuerte, por favor. Sí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. A fin de que, y dice más adelante, para que le podamos decir, Abba Padre. ¿Qué significa? Papito, ¿verdad? Ahora bien, dice versículo 9, ¿quién me lo lee? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres, redimidos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Otra vez, me temo que volváis atrás, ya siendo libres. ¿Cómo volveríamos nosotros atrás? Volviendo a hacer lo que antes hacíamos, ¿verdad? Y entonces somos atrapados por la ley. Otra vez, la ley va a actuar en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué robé? ¿Por qué maté? ¿Por qué eso? ¿Por qué me salí de la gracia y volví a hacer lo mismo otra vez? Y eso es, yo creo que una constante lucha. Yo creo que el cristianismo es la única, ¿cómo llamar? Creencia. Que habla de algo como la gracia. Ninguna otra. Todos los demás es pórtate bien, es una buena persona, inclusive el budismo, todas las otras así. Yo creo que el creer en Cristo es algo maravilloso, ¿no? Es como
jornaleros, ¿no? O del mismo malhechor que estaba ahí crucificado con Cristo. Todos tenemos esa oportunidad, pero no por lo que hagamos, sino en quién creamos o en qué creamos, en este caso en Cristo. En la Es gracia. algo grandioso, realmente. Fíjate, por eso Pablo dice, creo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo más grandioso es esto, que Él redimió, pagó el precio. Las otras creencias que dicen, pórtate bien, como dices, haz lo bueno, el budismo, el taoísmo, todos esos, haz lo bueno. Pero esto nos lleva a algo más, como que está a otro nivel. También el cristianismo dice, pues hay que hacer cosas buenas, ¿no? No te olvides de los pobres, ten misericordia, etc. Pero aparte de eso, cree que ya pagaron el precio por ti. Ya fue inmolado el cordero. Ya no vives según la carne, ahora según el Espíritu que mora en ti. Por eso esas palabras, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, las otras religiones podrían decir, mas ya no vivo yo, más Buda vive en mí. No, porque Buda está en los huesos. Y nosotros creemos en Dios, un Dios vivo. Él sí puede vivir en nosotros, ¿verdad? Y en eso también pasa lo que quiero pensar ahorita cuando la rebelión de los ángeles, Dios no los perdona a ellos, pero a nosotros sí. Así es. O sea, es algo, yo creo que lo que estoy ahorita hablando, lo pienso y es algo, es una bendición, es algo enorme. Porque como dice el 5, nos hace hijos. ¿A qué nivel nos pone, ah? O sea, A vivir en su reino. en su reino. Fíjate, el perdón y la gracia están desde el principio. Cuando peca Adán, no lo mata, ¿verdad? Sino le da oportunidad de vida. Pero le dice, en tu simiente vendrá el Salvador. ¿Qué actuó ahí? La gracia. El favor de Dios, ¿no? Ahí nos hizo el favor. Si no hubieran venido esas palabras, entonces seríamos como cualquier religión. Pero ahí la misericordia de Dios en la mujer. ¿En cuál mujer? En Eva, ¿no? Por eso Eva dice, después del proceso que pasa, que matan a Caín, y dice con Set, dice, Dios me trajo un sustituto. ¿De quién? De la gracia. Porque de ahí viene la gracia. Entonces, desde el principio, Dios es tan amoroso que ya nos había predestinado, ¿no? En el pecado. Dentro del pecado nos predestinó. Por eso me llama la atención que Pablo dice, yo que era celoso, perseguía a los cristianos, ya había sido apartado desde el vientre de mi madre. ¿Pero cómo? Entonces no se había apartado. ¿Cómo estaba eso? Fíjense. ¿Tenía un llamamiento? Ya tenía un llamado. Ya Dios le había puesto los ojos y había puesto un carácter fuerte en él para un tiempo determinado. Entonces, tú fuiste apartado, es que yo fui esto, yo fui pecador, pero ya Dios te había puesto los ojos desde el vientre de tu madre. Nada más que saques el carácter. O sea, yo no sé cuántos años tendría Pablo cuando fue convertido. No lo sé, pero ¿cuántos te imaginas que tendría? Ya era capitán. Unos 25. ¿Cuántos? 40, 45. Ya era un hombre importante, ya había pasado por escuelas, ya trabajaba, más de 30 años, fácil, ¿verdad? Entonces, 30 años que estaba en contra, aunque al principio ya había sido llamado. Híjole, qué increíble, se tenía que cumplir el tiempo.
Todos tenemos nuestro tiempo, ¿verdad? Y todos, ahora, ¿qué tan fuerte fue? Pues lo dejó ciego. ¿O no fue cualquier cosa? Nada más piensa en esto. Hazte la prueba. Sal con los ojos cerrados hoy y no veas en 2 horas. ¿Aguantas? Sí, cuando le pega uno la piñata ya está abriendo uno el ojo. Él, sin 3 días y 3 noches, sin saber ni dónde estaba. Porque lo llevaron de la mano al pueblo más cercano, ¿eh? Ahí a un cuarto. 3 días y 3. ¿Qué iba a pasar con él? No más piensa en esto. Métete tantito en los pies de Pablo, que vas a tu trabajo, ay ho, y de repente, pum, ya no sabes ni dónde estás, no hay nadie de tu ejército, te abandonaron, no sabes si estás en un cuarto, o sabes que estás en un lugar que te dejaron ahí, o en la cárcel, pero no ves nada. Como si fuera la plaga de la oscuridad. ¿Recuerdan la plaga de la oscuridad? De las tinieblas. Dice que la gente no podía dar un paso, que eran tan fuertes las tinieblas, que no podía dar un paso. ¿Cómo sería eso? Ahora sí le pasó a Pablo. ¿Qué iba a pasar? Él no sabía que iba a llegar a los 3 días, a Ananías y le iban a poner las manos. Estaba a expensas de quién? De aquel que le habló, que escuchó su voz y que decía, instrumento escogido. ¿Qué quieres que hagas? Pablo. Nada más se le quedó eso. Eso fue lo último que vio, que oyó y vio la luz. Punto. Cuando llega Ananías y le dice, tú eres él, ¿cómo le llegaría? ¿Hermano a Pablo? No, el otro estaba enojado, ¿ah? ¿Se acuerdan? Él es perseguidor. ¿Tú eres Pablo? Creo que sí. Déjame orar por ti. Un bálsamo de amor, ¿verdad? Me puso las manos y abrió los ojos. ¿Le llegó la salvación? Ya no estaba bajo el ayo, sino bajo la gracia. Él que cumplía la ley y ejecutaba la ley, ya no estaba bajo la ley. Por eso él conocía la ley. Él sabía que era la ley, pero también sabía que era la gracia. ¿Se acuerdan de la canción del sábado? Me gusta cómo la canta, la alabanza, ¿no? Sublime gracia. Era yo ciego, dice. Ahora veo. Sublime gracia. ¿No diría Pablo eso? Sublime gracia. ¿La ley lo condenaba? Sí. Pero la gracia llegó en ese momento. Pero tuvo que pasar tiempo de oscuridad, hasta la 1:30 de la mañana peleándose ahí con sus pensamientos. Pero la gracia tenía que llegar, tenía que enfrentar ese proceso para que la gracia actuara. La gracia nos perdona y nos da la categoría de hijo. La gracia nos enseña a ser hijos de Dios. ¿Ah? ¿Por qué dices? ¿Por qué? Híjole, me libró de esto. Me va a librar de esto. La gracia. Es increíble, ¿no? Cómo la entendía Pablo. Por eso decía, no es necesario circuncidarse. No es necesario. El problema era el judaísmo, ¿no? ¿Y qué era el judaísmo? Las tradiciones. La pasión de la gracia no te permite apartarte nunca de la presencia de Dios. Yo como sea tengo que estar, yo tengo que servir, yo tengo que hacer esto, porque la gracia, sabes lo que es la gracia. Por eso dice, ¿cómo es posible que habiendo empezado en el Espíritu, termines en la carne? La gracia nos quita el juicio que merecíamos. Exactamente, ese es el favor, ¿verdad? Condenado a muerte. Ya estaba condenado a muerte, pero llegó un papel del presidente, ¿no? Dijo, déjenlo libre. ¿Qué harías? Saldrías hincado de la cárcel, ¿verdad? Con las manos así. Te voy a servir toda mi vida, Dios, te voy a servir todo lo que...
¿Algún día lo hemos dicho? Sí. Y entonces luego, ¿por qué entramos en la carne? ¿No? La gracia. ¿Por qué entró en la carne Pedro? ¿Por qué entró en la carne aquellos? ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba sucediendo? Por eso les dice insensatos. Bueno, ¿qué más vemos? Estamos en el 4, ¿eh? Ya vimos la alegoría, sí, ¿verdad? ¿Cuáles son los rudimentos que nos quieren volver a esclavizar? ¿Me buscas, Angélica, Hebreos 6? Hebreos capítulo 6, a ver si está del 1. 6.1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Adelante. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué está tratando de decir? No vuelvas otra vez, eso ya lo pasaste. Son los rudimentos. ¿Qué es el arrepentimiento, el bautismo? ¿Otra vez tengo que bautizarte? ¿Otra vez te tienes que arrepentir? ¿Qué? Esos son los rudimentos, las bases, ¿no? Pero ya no vuelvas otra vez a las bases, sino sigue adelante, sigue adelante. ¿Te fijas que la Biblia es un libro totalmente de exhortación? Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, no te detengas. ¿Qué es lo que te detiene? Es el mundo. Te va agarrando, como si te fueran... ¿Han visto a los caballos que le dan vuelta y los meten la mangana? Como si te quisieran meter la mangana y tumbarte. Todos los días el mundo te está dando vueltas como loco. Y hay alguien que te quiere echar el manganazo, ¿no? Y tumbarte. Esa es la vida del cristiano siempre. No, tú córrele, échale, síguele adelante, síguele adelante. Él se hace ríe. Pero dice aquí una palabra muy hermosa. Versículo 27 del capítulo 4. Y vámonos apurándole. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y calma, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Qué es lo que te está diciendo? Es que todos son iguales, que el mundo me jala. Tú estás sola. Vas a tener hijos. Regocígate, tú que estéril. Date vida. Es que allá está mejor. Tú tienes vida. Vas a dar a luz, ¿qué? Hijos. Imagínate Abraham y Sara. Pobrecita Sara, ¿no? Nada más piensen esto. ¿Quién fue estéril? Sara. Raquel y Rebeca. Las esposas de los patriarcas. Y la promesa parecía que en 3 generaciones se estaba tambaleando. Pues es que no sé qué hacer, es que no sé qué pasa. Vamos para adelante. Estás firmes en la libertad. Versículo 1 del capítulo 5. ¿Quién me lo lee? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y el 6 de ahí? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe. Nada vale la pena. Nada de lo que hagas, sino la fe que obra por amor. ¿Verdad? Lo que hagas por amor. Por amor. Versículo... sí, ya lo leímos, ¿no? Ahora, el 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué era lo que estaba pasando? Habían llegado predicadores muy buenos oradores, pero habían inflado, leudado la masa.
¿Qué es leudar la masa? Contaminar. Echarle aire. Ahora somos inflados. Ahora yo soy de aquí, ahora yo soy de allá. Ya. ¿Se leudó la masa? La gracia que actuó en ti, la misericordia, cuando llegaste a los pies de Cristo, que llorabas y alababas a Dios con todo tu alma y tu corazón, ahora te inflaste. Ahora somos la iglesia más grande del mundo. Tenemos la mejor alabanza. ¿Y antes? Antes tenías el corazón. Ahora te inflaste. ¿Verdad? ¿Un poco de levadura llegó con los Gálatas? Sí. ¿Pero hablaban de Cristo? Sí. Pero dentro de eso, por eso es importante la palabra, escudriñar. Dentro de las palabras hubo engaño. ¿Nos puede pasar eso? ¿Cuál es el filtro? La palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No me van a mover. El filtro es la palabra. Yo podré decir una cosa, pero la palabra es real. Bueno, ¿cuáles son las obras de la carne? Me lo lees más fuerte para que se escuche por todo el mundo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Os amonesto. ¿Qué es una amonestación? Tarjeta amarilla, ¿eh? Aguas, porque al rato llega la roja. Advertencia. Advertencia. Te lo estoy diciendo, para que luego no digas, no lo supe. Cosas semejantes a estas. ¿Qué? Cosas semejantes, os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Cosas semejantes. No heredarán el reino de Dios. A mí siempre me ha llamado la atención cosas semejantes a estas. Cada quien puede discernir cosas semejantes. ¿Qué Para que no se escape nada. Sí, cuando estés en un punto crítico digas, ay, esto es semejante al adulterio. Esto se le parece a esto. Es semejante a la mentira. Por ejemplo, la pornografía, ¿verdad? Cosas semejantes. ¿Ya estás adulterando? Sí. Estás deseando otra cosa, aunque no lo dice, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sería semejante a eso? No. Burla, escarnio. Ja, ja, ja. Por eso no digan, está pelón. Cosas es escarnio, ¿ah? Semejantes a esas. Está solo con el pensamiento. O sea, la ley era si hacías, o sea, si matabas, si adulterabas, hacías el acto. Pero aquí es incluso si lo piensas. ¿Eso lo dijo Jesús? Sí. ¿A quién se lo dijo? A los que juzgaban a la... Los que sabían de la ley, ¿o no? Los conocedores de la ley. Mas yo os digo que el que piense ya en adulterio con otra mujer, como dice, codicia a otra mujer, ya pecó. A los que conocían de la palabra. Si entre más conozcas, más se te exige, ¿eh? Más se te va a demandar. ¿Qué va a demandar? Santidad. Hay menos margen. Menos margen de pecar. O sea, ¿se acuerdan? No hay 45 minutos para que peques libres. No es recreo. Aquí es, Para llegar a cero. te alineas y te alineas y te alineas hasta hacerte maestro de la palabra. Y entonces un maestro no puede otra vez asentarse a ser alumno. Él ya. ¿Te fijas que el maestro y el alumno se divierten diferente? El alumno se divierte cuando sale al recreo a jugar fútbol y todo, y el maestro juega con ellos, pero de diferente manera. Les enseña. Pues entre más sepas, más se te exige. Para que no vuelvas otra vez a
los rudimentos de la carne, ¿verdad? Estamos en el 5. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, ¿a quién le pertenece? Al Espíritu. ¿A quién nos lo prestó? A nosotros, pero le pertenece a Él. Es que yo tengo mansedumbre, y es que yo tengo templanza, y es que yo soy bondadoso. No, no es que seas tú, porque no lo eras antes, ¿verdad? Se te prestó. Le pertenece a Él. Es un honor. Es un honor. A Dios me prestó un fruto. ¿Para qué? Para ejercerlo. Para concesionar. Pues sí, como por ejemplo Moisés era reconocido como un hombre manso, pero sin embargo en su juventud mató a un soldado. ¿Cómo era? Y se andaba echando otro, ¿verdad? Al segundo le dijo, ¿me vas a hacer lo mismo que al otro que enterraste? Pues ya andaba tras el otro. Pablo, el mismo ejemplo Pablo, ¿no? Ahora está dando la vida por los que perseguía. Entonces, ¿quién es el fruto? De Dios. Yo creo que también por eso fue la diferencia, ¿no? Cuando leímos ahorita, dice obras, y el otro dice frutos. Frutos, exacto. Y yo creo que en eso también cuando Cristo dice, si aún lo pensaste, porque Él sabía perfectamente que un pensamiento es la semilla para una obra. Así es. Es la antesala para, por ejemplo, si hay un deseo no bueno, esa es la antesala para hacerlo. ¿Se acuerdan de Caín? Cuando entregan la ofrenda, ¿qué le dice el Señor? A la puerta está el pecado. O sea, no lo vayas a hacer. Caín, ¿por qué estás molesto? No, yo no estoy molesto. A la puerta está el pecado. Y luego cuando mata al hermano dice, ¿qué hiciste? ¿Que acaso soy guarda de mi hermano? La sangre de tu hermano clama justicia. ¿Pero se lo advirtió? ¿Se lo advirtió a Adán y Eva? No vayas a hacer esto. ¿Nos los advierte a nosotros? No te distraigas, no te apartes. No pasa nada. No lo hagas. A la puerta está el pecado. Por eso dice, me he maravillado de que rápido te convencieron y te jalaron para otro lado. Ibas bien. Ahora ya te deslizaste. ¿Lo puedes ver en algunas personas? Ahí va jalando bien. Y de repente, muchas veces el trabajo los desvió. Ayer platicaba con un hombre que ya tiene rato que no viene. Él dice que lee la Biblia porque es como autojustificarse, ¿va? Seguramente no la lee porque anda muy mal. Porque el que la lee no anda en adulterios, ¿verdad? Pero yo leo la Biblia. Dios me ha ayudado, me ha bendecido, me ha dado mucho trabajo, ahora tengo mucho dinero. No tenía para comer cuando llegó aquí. Así literalmente, ¿eh? Y de repente, según él, sigue leyendo la Biblia. Pero anda en adulterio, No se desvía. ¿Pero se autojustifica? Sí. Se anda engañando. O sea, ¿cómo no te desvías? El que persevere hasta el final. ¿Es muy clara la palabra? Sí. Será salvo. De hecho, la carne es la que se justifica. Sí. El Espíritu es el que pide perdón. Él diciéndome eso, quiere justificarse conmigo. Le digo, conmigo no tienes que decirme nada. Pero es que la Biblia que me regalaste, yo la leo todos los días, pero me estás hablando de tu vida. O sea, ¿qué tienes que venirme a decir a mí? Allá tú sabes lo que haces. En el capítulo 6 le puedo leer estos dos versículos, el 6 y el 7, que viene así que a colación. Dice el 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué a Pablo le quitó el Señor todo? ¿O no le quitó todo? Sí. Le quitó su ejército, le quitó su reputación, le quitó todo. Hasta la vista. Menos el Hasta la aguijón. vista. Menos el aguijón. ¿Por qué no ahora, ¿por qué no le quitó el aguijón? Porque a través de eso él seguía buscando a Dios, reconociendo que aún aunque estaba en dolor, Dios seguía siendo soberano de su vida. El dolor nos hace entender muchas cosas de Dios. ¿Que no tenía la capacidad de ya de madurar Pablo? Exacto. Sí, porque tenemos Si dice conocimiento. el dicho, pastor, que caballo bronco jala para el monte. La chiva vuelve al monte. Tenerlo ahí, porque si no se va. ¿Se acuerdan del pecado? ¿Cuál dijimos que era el pecado de Pablo? Codicia. Híjole, el pecado de Pablo, lo que batalló en su área era codicia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando estaba más sólido, dice, que quedaba medio ciego, decía, no codiciar. Entonces, ¿qué es la codicia? Ay, quisiera ser como Pedro. ¿Ya estaba codiciando algo? Bástate mi gracia, quédese quieto. Perdóname, Dios, solo vuelvo a pensar. Porque la codicia empieza ¿en dónde, no? La mente. A través de los ojos, de los oídos. Entra la mente y empieza ahí. Si Pablo batallaba. Ahora, Pedro, ¿cuál era su área? ¿Qué le dijo Pablo? Hipócrita. ¿Y qué es una persona hipócrita? Me voy con los que me conviene, un doble sentimiento, una doble emoción, a conveniencia. ¿Se lo dijo Pablo? Ahora, piensen esto. ¿Eran usados por Dios? En grandes milagros. ¿Les servían a Dios? ¿Y tenían áreas? Así que no te creas, o no me crea yo muy santurrón, ¿no? Todos tenemos nuestras áreas. O sea, es que yo ya, no, cada quien sabe lo que trae. Pero ¿cómo es posible que predicas y los sábados y todo? Pues también tengo mis áreas. ¿O no tenemos? Si Pablo las tenía. Seguir adelante. La clave es esa. Irlas quitando. Voy adelante, voy adelante, voy adelante, voy adelante. No me detengo. Reconozco mis áreas, ¿no? Donde batallo. Pero sigo adelante. No me voy a detener. Esta es la clave. Por eso Pablo le dice necios, insensatos. Necios, insensatos. ¿A quién se los dice? ¿A ellos o a nosotros? Bien, vamos a cerrar para que... Terminamos en el capítulo 6. El versículo 8 también, mira, dice... ¿Del 6? Del 6. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el 9 dice, no nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayaremos. Si no, y o sea, recuerden que nos explicaba ayer Sebastián, la palabra de desmayar, ¿qué significa? Ya no los aguanto, ya me caen gordos todos. Ya siempre lo mismo, me tratan mal, no me va bien. No me dejan hacer, yo como si no perteneciera a esta iglesia. No, yo no. Oigo lo mismo. ¿Es desmayar? ¿Mande? Dice puros favoritos. Puros favoritos. A mí ni me pelan. Me saca la lengua. Es más, el pastor ni me saluda, le tiendo la mano, ni me saluda. Le tengo que tocar el hombro. ¿Es desmayar? Es desmayar. Ese es Pablo. Si no, desmayamos. Por eso es un libro de exhortación. Cada quien es responsable de su vida espiritual. Si tú te comienzas a quejar,
es que has puesto los ojos en el hombre y no en el consumador de la fe. Jamás pongas los ojos en el hombre. El error de nosotros es que ponemos los ojos en el hombre. Yo he cometido muchos errores y mucho tiempo en la iglesia donde estuve cometí muchos errores por poner los ojos en... Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién es el que te dio la salvación? ¿El pastor? No. Jesús. Entonces, ¿para qué poner los ojos en el pastor? Él es que es nuestro guía. Nuestro guía debe ser el Espíritu Santo y la palabra. Nosotros somos exhortadores, animadores. Cuando ahora el Señor de escudriñar las Escrituras, aquí en las obras cuando estaban hablando ustedes de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, dice cosas semejantes. A veces nosotros, por ejemplo, podemos decir, pues dice aquí en el 21, envidias, homicidios. A veces yo puedo decir delante de Dios, pues yo no mataba a nadie, pero a lo mejor lo has matado con la boca, con tus palabras, has asesinado a la gente con tus palabras. ¿Y cuántos llevas en la lista? ¿Quién sabe, verdad? Entonces, cuando habla de cosas semejantes, no te está situando precisamente aquí en esto, sino hay cosas que se parecen a esto que tú estás haciendo, que no están aquí escritas, pero que sin embargo están delante del Señor y tienen también juicio, y tienen también cosas que están tremendas delante de Dios que hacemos, que aunque no sean aquí, yo no hago nada de esto, pero hay algo parecido que estás haciendo ahí. Así es. Miren, la clave de este capítulo, ya con esto vamos cerrando, es que se maravillaron con otros que predicaban a Cristo, pero fueron desviados. Ese es el punto medular, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Mandé? Sí. Un ejemplo. Una persona, vino un predicador, muy buen predicador. Y una persona que estaba echándole muchas ganas, se maravilló. Y se empezó a ir con él. Y dijo que no, que me vino conmigo, me dijo, es que tú no sabes la unción que tiene. Le sentí la presencia y los pelos se me pararon de punta, se me cayeron los zapatos y no sé qué tantas cosas. Yo dije, pues sí, todo de bolón. ¿Cuánto tiempo duró en esa iglesia? Lo maravilló. Fueron 6 meses y luego se fue a otra iglesia y ahora se fue a otra iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la unción que tenía? Todas las iglesias somos iguales. Tenemos nuestros problemas. Pero así les pasó a los Gálatas. Se maravillaron. Pablo los enseñó. Pero vinieron otros y se maravillaron. Incluso su mano derecha, Bernabé, se desvió. Incluso. O sea, ¿tú te desviarías de la doctrina de Pablo? Dice, no, pues Bernabé se desvió. Porque los otros cuates traían una unción, pero equivocada, leudada. ¿Cuál es la clave entonces? Muchos nos podemos maravillar noches le puedes llamar lo que sea, ¿no? O de empoderamiento, de transformación, de todo. La clave está en tu lectura diaria de la palabra. Esa es la clave. Lo demás puede ser un toque esencial del Espíritu, o puede ser algo, pero hasta ahí nomás. La clave es que aquí tengas al Espíritu Santo y tú seas templo del Espíritu de Dios. Si no vas a andar de tin, tan, tin, tan, tin, tan. Nunca te vas a encontrar. Es que acá somos iguales las iglesias. Hay más de 300 iglesias en Pachuca. Creo que somos la única opción en un sábado de reventón. Para que no te vayas de pachanga. Somos la única. Las demás son 300. ¿Qué hay opción? Pero todas somos iguales. La clave está en la enseñanza. Y creo que cuando estamos estudiando la palabra,
voz alta cuando la escuchamos. Eso me ha pasado porque yo soy visual, a mí me gusta ver. Entonces alguna prédica me gusta ver al que está hablando, así para todo tengo que ver. Pero últimamente me he dado cuenta que ahora escucho. Ya no veo, o sea, nada más con escuchar lo que dice, ya digo, sí es de la palabra, o sea, sí está basado en la palabra o no. Y ya no tanto que yo lo vea. ¿Y por qué? Porque pues, el maravillarse también de una persona es porque la estamos viendo, más que escuchando, según la persona, ¿no? A veces hay personas que son más auditivas, pero sí, yo lo que he visto en mí, al escudriñar la palabra, que mi oído se ha desarrollado más. Así es. Poner atención en las palabras que dicen. El oír por bien la palabra de Dios. Escuchaba yo una predicación de aquel pastor que yo recibí a Cristo, Rodolfo Garza, y dice, qué sencillas predicaciones tiene. Digo, a lo mejor, yo pensé, es mi estilo, así, digo, no quiero ser, pero así, no es de grandes enseñanzas, pero así es. Uno recibe del que se le queda grabado en su chip del que recibió. Por eso no se desvíen, este es muy delicado, muy importante. Necios insensatos, nos dice Pablo. No se desvíen porque les hablen bonito, en otras palabras. No le digan que si les dicen mi chula, luego se van. No, mi alma, y ya, quieren matrimonio. Cuidado. El 3 es lo que habla, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así es. Vamos cerrando. ¿Me lees el 15, por favor, Esther? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que vale? ¿Fuiste creado nuevo? ¿Los cielos fueron nuevos? ¿Tu vida fue nueva? Nuevo nacimiento. Y termina Pablo con esto. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. O sea, de aquí en adelante. Ahora ya estuvo bueno, ¿ah? ¿Está poniendo sus límites? Sí. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, yo soy de Cristo. Punto. Ya nadie me molesta. Es que tú eres rebelde, es que tú eres esto, que ya nadie me moleste. Yo le sirvo al Señor. Y termina, Enrique, ¿me lees el 18, por favor? Sí, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, ya les dice hermanos, ¿verdad? ¿Cómo empezó? Insensatos. Pero empieza con la gracia, ¿verdad? Y luego les dice insensatos. Y al final, hermanos. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, dame un versículo de que te haya llamado la atención. A mí me gustó este del 14. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Con Cristo estoy totalmente crucificado y no vivo yo. ¿Qué significa? Ya. Dejé de ser la pastora Ángeles y ya estuvo bueno. De aquí en adelante sírvale a Dios, porque ahí estoy juntamente con Él, ¿no? ¿Es lo que está diciendo Pablo? ¿Alguien más? ¿Un versículo? ¿Sí? Estad pues firmes en la libertad con Cristo, nos hizo libres, o sea, como libres, que no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿No vuelvas otra vez? Nadie te puede juzgar por tu vida pasada. Esa es la nueva creación. Ya estuvo bueno. Por eso Pablo dice, ya estuvo bueno. Ya, nadie me juzgue. He nacido de nuevo. Ya, soy libre. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjate, si Cristo no hubiera muerto y hubiera resucitado, ¿quién nos puede justificar? ¿Qué?
¿cómo puedo quitarme de mis pecados? Si fue homicida, ¿cómo me puedo limpiar de esos? Si fue un adúltero, ¿cómo me puedo limpiar de mis pecados de la carne? Por eso dice, ya, el único que me puede justificar Justificarse por la fe de Cristo. es la fe en Cristo. Qué triste sería si no tuviéramos un Dios que nos pudiera justificar, ¿verdad? Que estuviéramos bajo nuestro pecado, bajo esa ley, hasta que nos muramos. Qué triste sería, ¿verdad? Nos hizo libres, ya nos justifica por la fe. Angélica. Sí, el 15 del capítulo 1, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Híjole, ¿cómo te llamó? Pero hice tantos pecados en mi juventud y en mi adolescencia. Pero ya te había puesto el ojo. Y ahora, no esperes que te quedes ciego, ¿va? Como Pablo. Dios tuvo que tratar fuerte con él. Porque el otro era tan celoso de su obra, de sus tradiciones, que no quería dejarlas. Aunque yo pienso, hay una parte en Romanos, a ver, ¿quién me ayuda a buscar? El último capítulo de Romanos, cuando está saludando a todos sus parientes. Cuando dice, salúdame fulano y salúdame sultano. ¿Romanos qué? 16. Cuando dice a mis parientes, Bueno, es que saluda a varios. pero a unos le dice mis parientes. El 27. ¿El qué? ¿17? En el 7. ¿Al 7? Y saludad a Andrónico y a Arquinia, mis parientes y mis compañeros de prisión. Sí, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. también fueron, fíjate, son sus parientes y eran antes de Cristo, fueron antes de Pablo en Cristo. ¿Y qué le decían sus parientes? Probablemente en las comidas decían, es que yo soy cristiano, esto tú debes de cambiar. No, espérate, esto es lo que mis papás me enseñaron. No puede ser. Antes de mí y compañero en prisiones. ¿Le habrán hablado de Cristo los parientes? Si Dios ya le había puesto el ojo cuando eran jóvenes, cuando no era ni capitán todavía, ¿le habrían hablado de Cristo? ¿Por qué dice antes de mí en Cristo? Mis parientes. Probablemente el de jovencitos le hablaba, ¿no? Es que yo conocí a Jesús y esto. Y los decía, pues yo estoy bajo las mandos de Gamaliel, estoy en la mejor universidad y me vale. Y Gamaliel dice esto. Y ellos decían los parientes, antes. Probablemente, porque cuando Jesús lo deja ciego, dice, ¿quién eres? Soy Jesús. ¿Recuerdan que dice? Al que tú persigues. Eres Jesús, el que mis parientes decían. O sea, es una hipótesis, ¿no? Estoy pensando, ¿por qué dice antes de mí en Cristo? ¿Le habrían hablado los parientes? Probablemente, ¿no? Por eso lo dice, antes de mí en Cristo. Bueno. Y también, ¿cómo estar a favor del aborto si nos leyó Angélica que fuimos escogidos desde antes de nacer? Desde el vientre. Desde la fundación del mundo fuimos escogidos. Fíjense, por eso yo pienso que Dios tuvo que tratar muy fuerte con Pablo al dejarlo ciego y tumbarlo. Y dejarlo 3 días en oscuridad, para que entendiera lo que es el infierno. Porque aunque ya le habían hablado estos parientes en su juventud, él no quiso. Él siguió otra línea, celoso, romano, un judío romano celoso. Entonces Dios tuvo que tratar más fuerte. Entonces, porque ya había sido desde el vientre de su madre apartado. Pero él no quería. Entonces, no esperemos que Dios trate con nosotros, ¿verdad?
¿cómo dice? Suavecito y cooperando. Bueno, ¿qué otro vemos? El versículo 29 del 3, capítulo 3 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué nos habla ese? ¿Somos linaje? ¿A qué se refiere? La descendencia. Fíjate, a la familia real. Y ya eres linaje. O sea, tu ADN espiritual cambió totalmente. Ya no eres hijo del diablo, ahora eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios te debes de conducir. El compromisazo que te acabas de aventar, mi querido Seferino, por haberte gustado. Ya eres hijo de Dios. Ya no puedes andar como todo el mundo, ¿no? Ya no. Es el compromiso. ¿Alguien más? Yo me gustó el capítulo 6, versículo 9 y 10, que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tenemos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué era lo que hacía Pablo el bien? Antes hacía el mal. ¿Ahora? El bien. ¿Y por qué lo perseguían los de la familia de la fe? Aquí era una persecución en Gálatas, ¿no? Lo estaban enjuiciando. En otro, no sé si lo vamos a ver en los siguientes libros, cuando le dicen, tú ni apóstol eres. Le dicen también, ¿no? ¿Cómo? Tú ni predicador eres, ni pastor, ni apóstol eres. O sea, y él dice, no, ni modo, lo único que he hecho es hacerles el bien, mostrarles la vida eterna. ¿Algo más? Del 6, del 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No sé, pues a mí me ha pasado, ¿no? Cuando hablo así y en mi conciencia lo hablo, ay, se siente feo. O sea, dices, como hablarlo, decirlo, es que dice esto, chico. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cada quien sabe cómo se comporta en la soledad o en la oscuridad. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Qué nos exige Dios en eso? Cuídate, no te engañes. Dios no te puede ser burlado. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Y allá afuera, ¡ay, mugre! Dios no puede ser. Él conoce todo. Todo. Por eso... Una canción de Valeriano Trejo, un compositor hidalguense, huasteco. En una frase decía, y con tata nadie puede. Con tata nadie puede. Tata Dios se llama. ¿Sí? Fíjate, ¿podremos ser burlados? ¿Podemos engañar a Dios? Podemos engañar al hombre, ¿no? Pero Dios sabe los pensamientos. Por eso el Señor, cuando le lleva a la mujer adúltera, dice: el que esté libre de pecado, pues que arroje la piedra. ¿Ya? Con eso conoce los pensamientos. Todo el mundo dijo, ay, y ay, y ay. Y vámonos de aquí. ¿Quiénes son los que te acusan, mujer? Nadie, Señor. Solamente tú puedes acusarme, porque tú eres el limpio. Tú eres el que está libre de pecado. Vete, ni yo te condeno. Entonces, esto es para que nos lo llevemos a nuestra casa y cuando llegue la tentación o en algún momento, Dios no puede ser burlado. Punto. No puede ser burlado. Amén. ¿Cerramos? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Hermoso carta de Gálatas. De la fe. Padre, te damos gracias porque esta carta nos redarguye, nos inspira y nos corrige, Señor, para seguir adelante. Gracias, Señor, por haberla puesto en nuestra boca, por haberla puesto en nuestros oídos, por haberla visto, Señor. Ahora te pedimos que
cada enseñanza llegue a nuestro corazón y a nuestra mente. Y que tu Santo Espíritu nos guíe todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.